Hola, ¿qué tal? Somos alumnos del CBT 148 de la especialidad de construcción. Estamos cursando el tercer semestre, Grupo A. El equipo está conformado por Harumi Barroso, Edgar Núñez y Arely Alvarado y Daniela Pérez. Nosotros les vamos a dar una pequeña explicación sobre lo que son los documentos legales que tiene la obra, los procesos y así. Y cómo se realiza el precio unitario. Bueno, los tipos y documentos de un proyecto. Lo primero es el concepto. Es el conjunto de documentos donde se estudian y detallan las condiciones de ejecución de material que debe reunir la realización de una construcción. Los tipos de proyectos se clasifican en función de las construcciones que se van a realizar. Primero sería proyectos de edificación. Son proyectos que pretenden construir un edificio. Podrían ser residenciales, que son los destinados a funcionar como viviendas de personas. Podrían ser unifamiliares o colectivos. Y dos, los no residenciales, que son los no destinados a viviendas. Ejemplos, cines, hospitales, supermercados, etc. Y a continuación sería mi compañera Arely Olvera con proyectos de urbanización. Bueno, yo estoy con los proyectos de urbanización. Son todos aquellos que están destinados a la ejecución. ¿Sí lo puedes recortar? Bueno, ya, otra vez. Ya, bueno, a mí me tocan los proyectos de urbanización. Bueno, a mí me tocaron los proyectos de urbanización y son todos aquellos que están destinados a una ejecución material de viales, de redes de abastecimiento y saneamiento, y a la ejecución de otras infraestructuras que fueran necesarias o por así decirlo, o bueno, por ejemplo, aquí un ejemplo de un proyecto de urbanización puede ser una estación de tren. Espérate. ¿En qué van? A continuación, mi compañera Harumi con los proyectos de demolición o de derribo. Bueno, a continuación sigue mi compañera Harumi con los proyectos de demolición y derribo. proyectos de demolición o derribo son los encargados de derribar edificios. Esos planos los puede firmar un aparejador. O los proyectos de ingeniería civil son los encargados de hacer proyectos de construcción de carreteras, puentes, canales, viaductos, etc. Proyectos de demolición o derribo son los encargados de derribar edificios. Esos planos los puede firmar un aparejador. Proyectos de ingeniería civil son los encargados de hacer proyectos de construcción de carreteras, puentes, canales, viaductos, etc. Los proyectos de naves industriales son proyectos sencillos para hacer naves industriales. A continuación, mi compañero Edgar Núñez. Los proyectos de reforma, rehabilitación y consolidación son proyectos para reformar, rehabilitar y consolidar. En general, la reforma y la rehabilitación son cambios que se hacen en algo ya existente. Las obras de consolidación son aquellas que intentan reforzar y consolidar la estructura del edificio. También los proyectos de decoración de interiores son aquellos proyectos que sirven para acondicionar el interior de las viviendas, oficinas, etc. A continuación, mi compañera Daniela Pérez con factores que influyen en los proyectos. Los factores que influyen en los proyectos. ¡Ay, lo sabes!
Factores que influyen en los proyectos. Los factores de edificación. Bueno, pues aquí sería el uso y destino de la edificación. Serían también los factores económicos. Un ejemplo sería, según el presupuesto, se pueden usar materiales mejores o peores. Y también influyen las características del terreno, tanto topográficas como geológicas. Ejemplo, depende del terreno. Si hay más inclinación, hará falta una cimentación distinta para que resista la inclinación. También sería la forma geométrica y dimensiones de la parcela. El ejemplo sería, si tenemos una parcela con muchos entrantes, tendremos que adecuar el edificio. O la climatología impone soluciones constructivas y de diseño en la construcción. Ejemplo, cubiertas planas en Andalucía y no en Galicia. 6. El planteamiento urbanístico. Es la normativa municipal de la parcela que vamos a edificar. Nos dice lo que podemos hacer. Ejemplo, nos pueden dejar hacer viviendas. No, ya sigue. El planteamiento urbanístico es la normativa municipal de la parcela que vamos a edificar. Nos dice lo que podemos hacer. El ejemplo sería, nos pueden dejar hacer viviendas unifamiliares o bloques, si es una vivienda o una nave. Se quedan con mi compañera Areli con factores de proyectos de obra civil. Bueno, yo les voy a presentar los factores de proyectos. Bueno, yo les voy a presentar las fases de proyectos de obra civil. Los factores de proyectos de obra civil son 5. Número 1 son las condiciones geológicas y topográficas. Dependiendo de las condiciones del terreno, define una solución u otra. 2. Obras de interés general, local o autonómico o estatal. 2. Obras de interés general, local, autonómico o estatal. Las diferentes administraciones. 2. Obras de interés general, local, autonómico o estatal. Las diferentes administraciones deben tomar la decisión de realizar las obras o no y de cómo hacerlas. 3. Condiciones económicas. Dependen de las inversiones que tenga un proyecto. 4. El planteamiento regional. Cualquier edificación debe cumplir el planteamiento de cada ciudad. Por ejemplo, si está protegido algún terreno, no se podría. 5. El uso y destino de esa infraestructura no es igual un túnel que un puente. A continuación, los dejo con mi compañera Harumi con fases de un proyecto. Fases de un proyecto. Documentación y Espérate, otra vez, porque... Dale. Fases de un proyecto. Cada fase tendrá una documentación y definirá cada momento del desarrollo de la edificación. En la edificación, primera fase, estudio, investigación y búsqueda de la solución. Estudio previo, saber lo que queremos hacer. Fase informativa, el propietario contra una proyección. Primer estudio previo, saber lo que queremos hacer. Fase informativa, el propietario contrata a una proyectista y le dice lo que quiere, como quiere su vivienda, habitaciones, etc. Fase imaginativa, una vez que se saben los gustos y la información de la vivienda, el proyectista empieza a imaginar y pensar la vivienda, nuevas ideas y lo que empieza a plasmar, un papel mediante un croquis. El croquis es dibujar cómo va a quedar la vivienda aproximadamente, luego le tendrán que dibujar el delineante. 2. El anteproyecto es el proyecto que se presenta al promotor para que éste vea cómo va a quedar su vivienda. Aquí da su opinión para cambiar lo que no le guste. El anteproyecto define sus ideas más exactas, ya que con las medidas establecidas con lo que se está estudiando en la fase previa, el anteproyecto es la primera fase.
la cual los colegios de arquitectos contemplan un contenido mínimo de documentos. Tercero, proyecto básico. Es el primer proyecto que tiene un valor legal. Se presenta al colegio de arquitectos para avisarlo y con él se pueda solicitar la licencia de obras ante el ayuntamiento. La documentación que se presenta debe ser descriptiva. 4. Proyecto de ejecución. Es el proyecto definitivo en el proyecto del cual deberá aparecer todas las soluciones necesarias que permitan la construcción de ese edificio. En la ingeniería civil. Primera fase. Estudio del planteamiento. Estudio previo. La administración es la encargada de la obra y tiene objetivos muy concretos. Estudio informativo. Ante el proyecto en distinto a la edificación, al factor económico, es importante a la hora de hacer una obra civil. Tercera fase informativa. Estos proyectos deben exponerse para ver la opinión de las personas culturales. 4. Proyecto de construcción. Se definen todos los elementos que hacen posible la ejecución de la obra. Documentos de un proyecto. Es una edificación. A continuación, mi compañero Ulises con memoria. Memoria. 1. Memoria descriptiva. En una memoria tienes que responder a los siguientes puntos. El primero, antecedentes. En él se redactan las causas y los motivos por los que se van a realizar la obra. No siempre es necesario hacer los antecedentes. Segundo, objeto del proyecto. Objeto del proyecto. Se suelen incluir lo que se quiere ejecutar. Ya me cayó las Objeto del proyecto. Se suelen incluir lo que se quiere ejecutar, el sitio donde se quiere ejecutar, quién es el que se encarga y el técnico del proyecto. Descripción de usos y necesidades. Cómo es la vivienda y qué es lo que tiene. Planta, sótano, etc. Solar, descripción y características. Los datos del solar. Descripción y características. Los datos del solar que hay que aportar, su forma, geometría, su superficie, sus linderos y su topografía. Cumplimiento de normativa. Aquí es donde el técnico se asegura del cumplimiento de la normativa y debe justificarlo. Ejemplo, la altura, la superficie de ocupación, etc. Descripción de la edificación proyectada. Es una descripción literal de lo que queremos ejecutar, la edificación que estamos haciendo. Memoria de superficies. Habría que distinguir los tipos de superficie que va a haber en nuestro proyecto. Bueno, yo les voy a explicar lo que es el precio unitario. Se entiende por presupuesto de una obra o proyecto la determinación previa de la cantidad de dinero necesaria para realizar, a cuyo fin se tomó. Se entiende como... Perdón. Bueno, yo les voy a presentar lo que es el precio unitario. Se entiende por presupuesto de una obra o proyecto la determinación previa de la cantidad en dinero necesaria para realizarla, a cuyo fin se toma como base la experiencia adquirida en otras construcciones de índole semejante. La forma o el método para realizarla, esa determinación es diferente según sea el objeto que se persiga con ella. Cuando se trata únicamente de determinar si el coste de una obra guarda la debida relación con los beneficios que de ella se espera obtener, o bien si las disponibilidades existentes bastan para su ejecución, es suficiente hacer un presupuesto aproximado tomando como base unidades mensurables en números redondos y precios unitarios que no están muy detallados. Por el contrario, este presupuesto aproximado no basta cuando el estudio se hace como base para financiar la obra o cuando el constructor lo estudia al preparar su proposición. Entonces, hay que detallar mucho en las unidades de medida y precios unitarios, tomando en cuenta para estos últimos no solo el precio de los materiales y mano de obra, sino también las circunstancias especiales y en que se haya a realizar la obra.
Esto obliga a penetrar en todos los detalles y a formar precios unitarios partiendo de sus componentes. El presente trabajo se ocupa de este tipo detallado de presupuesto, que puede establecerse de diferentes maneras. Antes era común para formar un precio unitario el expresar en un porcentaje del costo en dinero de materiales, mano de obra y maquinaria, de tal modo que los precios procedentes de la estadística de una obra anterior se aumentaban o disminuían para adaptarlos al caso presente. Cuando se trata de obras de la misma naturaleza ejecutadas en circunstancias iguales, pueden obtenerse de la manera mencionada arriba los resultados. El presente trabajo se ocupa de este tipo de detallado de presupuesto, que puede establecerse de diferentes maneras. Antes era común para formar un precio unitario al expresar en un porcentaje del costo en dinero de materiales, mano de obra anterior, se aumentaban o disminuían para adaptarlos al caso presente. Cuando se trata de obras de la misma naturaleza, ejecutadas en circunstancias iguales, pueden obtenerse de la manera mencionada anteriormente. Resultados bastante exactos, pero en general varían tanto las circunstancias de una construcción a otra, aunque se trate de trabajos de la misma naturaleza, que es muy peligroso aplicar a obras diferentes un mismo precio que está expresado total o parcialmente en dinero, puesto que se llega a resultados inexactos y a veces completamente falsos. Bueno, ahora viene lo que es el contrato. Las condiciones generales del contrato. Las condiciones generales del contrato constituyen un documento integral junto a las condiciones especiales del contrato que establecen los derechos y obligaciones de las partes, proporcionan información y reglas de prevalencia para ser utilizadas en los contratos de la institución licitante, perfeccionada en el contratista adjudicado. Partes del contrato. Lo primero es el nombramiento de las partes. Lo segundo es el consorcio. Tercero es la cesión y subcontratación. Representación del contratista, domicilio del contratista y modificaciones que realiza el contratista. Documentos constructivos del contrato. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: contrato firmado, condiciones especiales del contrato, documentación técnica, incluyendo la lista de cantidades preparada por la contratante. Cuando se citen como documentos contractuales en las condiciones especiales del contrato, que son planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica. Cuando se citen como documentos contractuales en las condiciones especiales de contrato, el desglose y análisis de los precios unitarios y las condiciones generales del contrato. Obligaciones generales. Idoneidad de la oferta. Ejecución de conformidad con el contrato. Acotamiento de las leyes y reglamentos. Carácter confidencial. Procedimientos y métodos de construcción. Comparaciones de las contratantes de las zonas de la obra. Órdenes de ejecución. Estimaciones de las obligaciones financieras del contratante. Facilidades e instalaciones favorecidas para el contratante. Seguridad de las personas, los bienes y la protección personal del contratista. Seguridad de las personas, los bienes y la protección del ambiente. Facilidades e instalaciones ofrecidas para el contratante. Garantía de cumplimiento, retención de garantías, seguros, garantías de cumplimientos del contrato. Fondo de reparo, responsabilidad de seguros, seguros de daños a terceros, seguro con accidentes de trabajo, contratante los riesgos de la zona de obras,
suscripción y presentación de pólizas, cálculo de plazos y formas de notificación, propiedades industriales del comerciante, protección de la mano de obra y condiciones de trabajo, precios, liquidaciones de cuentas. Ahora los precios y liquidación de cuentas. Contenido y características de los precios. Distinción entre precios unitarios y globales. Descomposición y desglose de los precios. Variación y ajuste de precios. Impuesto, derechos, gravemente y cotizaciones. Pago de los trabajos originales. Pago por acopio de materiales. Pago de anticipo. Ajuste o modificación de los precios. Intereses por demora. Remuneración de un consorcio. Verificación y constancia. Liquidación de cuentas, pago de las certificaciones mensuales. Obras o trabajos no previstos. Convenios modificatorios. Cambio de la importancia de las diversas clases de obras. Pérdidas y averías. Plazos de ejecución. Prórroga de los plazos de ejecución. Casos de fuerza mayor. Y ahora ejecución de los trabajos. Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos. 2. Lugares de extracción o ubicación de los materiales de préstamo. 3. Calidad de los materiales y productos. Aplicación de las normas. 4. Es el control de calidad de materiales y productos. Pruebas y ensayos. 5. Verificación cuantitativa de los materiales y productos. 6. Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados, la contratante en la virtud del contrato. 6. Ubicación física de las obras. El plano general para la ubicación física de las obras y la responsabilidad del contratista. También sería la preparación de los trabajos, que sería el periodo de movilización. Aquí sería el programa de ejecución, el plan de seguridad e higiene, planos de ejecución, que serían notas de cálculo, diseños detallados, documentos suministrados por el contratista. Documentos suministrados por el fiscal de la obra, modificaciones efectuadas por las disposiciones técnicas, instalación, organización, seguridad e higiene de las obras, instalación de los lugares de trabajo, lugar de depósitos de los escombros excedentes, autorizaciones administrativas, seguridad e higiene de los lugares de trabajo, señalización de los lugares de trabajo con respecto al tránsito público, mantenimiento de las comunicaciones y del paso del agua, disposiciones especiales por los trabajos efectuados en la proximidad de sitios habitados frecuentados o protegidos, disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de cable u
u obras subterráneas, demolición de construcciones. También empleo de explosivos o artefactos bélicos explosivos. Materiales, objetos y vestigios encontrados en lugares de trabajo. Deterioros causados por vías públicas. Daños diversos ocasionados por la realización de los trabajos a las modalidades de la ejecución. Seguridad y protección del medio ambiente. Y retiro de los equipos y materiales no utilizados. Pruebas y verificación de las obras. Defectos de construcción. También los documentos que deberán entregarse después de la ejecución de los trabajos. Recepción de obras y garantías. Recepción probitaria de las obras. Garantías constructuales, periodo de garantías, medidas colectivas, rescisión del contrato por causa de imputable o contratista. El contratista podrá rescindir administrativamente del contrato por causa impatible al contratista en los siguientes casos: por incumplimiento del contrato, por quiebre declarado jurídicamente, por periodo contratorio, cuando el valor de las multas supera el monto y la garantía de cumplimiento del contrato. Rescisión del contrato por causa imputable del contratante. Liquidación del contrato en caso de rescisión. Muerte, incapacidad o diversas otras cosas. Solución del contratista. Decisiones adoptadas por el contratante en ejecución de las prerrogativas establecidas al artículo 55 de la Ley número 2051. Legislación aplicable. Cambios de legislación. Está grabando. Bueno, esperamos que les haya gustado esta presentación que hicimos sobre los elementos que debe llevar el contrato, cómo son las obras y algunas otras especificaciones. Nosotros agradecemos su debida atención y esperamos que les haya gustado o favorecido o ayudado en todo caso esta exposición. Gracias. Gracias.